En los 57 años que llevaba viviendo junto al lago de la Espina Negra, en las colinas de Andalucía, había visto todo tipo de problemas con los vecinos que un hombre podía imaginar. Los perezosos que dejaban sus muelles pudrirse en el agua. Los ruidosos con fuegos artificiales a medianoche en octubre. Y los mezquinos. ¡Ay! Los mezquinos que se aferraban a las normas de la comunidad como a un salvavidas. Listos para esgrimirlas por el más mínimo trozo de hierba sin cortar. Pero nunca había conocido a una vecina como Beatriz Villar. Tenía la sonrisa de un folleto inmobiliario y el corazón de un aviso de embargo. El tipo de mujer que hablaba en plural cuando se refería a sí misma y que nunca oía un no sin tramar una revancha. Aquella mañana llegó a mi entrada con un pequeño séquito engreído, 2 miembros del consejo vecinal con chaquetas a juego y un portapapeles agarrado como un decreto real. Yo estaba sentado en mi porche, con el café en la mano, observando cómo la niebla se levantaba del lago. Tal como solía hacer mi abuelo. Este lugar no era solo un hogar, era sangre. Memoria y el eco de martillazos de un hombre que construyó el puente con sus propias manos antes de que yo naciera. Beatriz no miró el puente. Me miró como si yo estuviera ocupando ilegalmente su jardín. Señor Domínguez. Comenzó con ese tono meloso que usan las personas cuando están a punto de clavarte un puñal por la espalda. El Consejo ha votado por unanimidad remover la estructura ilegal de las aguas comunitarias. Dejé que el vapor de mi taza se enroscara en el aire fresco antes de responder. ¿Estructura ilegal? ¿Te refieres al puente que mi familia posee desde 1934? Sus labios se crisparon. No en una sonrisa, sino en una mueca de abogada que cree haber encontrado un resquicio. No tienes un servidumbre documentada. Y según nuestra medición, una porción de ese puente cruza la jurisdicción de la comunidad. Lo removeremos mañana. No fue lo que dijo lo que me afectó, sino como lo dijo, final. Confiada. Como si el lago fuera suyo. Como si la historia no importara. Como si estuviera acostumbrada a ganar. Había tratado con gente como ella antes. En tribunales. En obras. En mesas de cocina donde las escrituras de tierra eran más antiguas que el estatuto municipal. Y había aprendido algo importante, las voces más altas rara vez entienden cuán frágil es el suelo que pisan. ¿Es eso cierto? Dije. Más afirmación que pregunta. Ella miró a sus acompañantes. Y uno de ellos dio un paso adelante para entregarme un papel doblado. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Podía oler la tinta de la comunidad antes de que tocara mi mano. Considéralo notificación formal. Añadió. Como si eso lo hiciera sagrado. Si interfieres con el equipo de demolición mañana, estarás violando la sección. Guárdate tus secciones. La interrumpí. Mi voz aún calmada. Y llévate tu papel. Tengo mi propia copia en la caja fuerte. De una autoridad mejor que tu sala de reuniones. Uno de sus hombres hinchó el pecho. El otro se movió como si ansiara una excusa para hablar. Pero Beatriz solo ladeó la cabeza. Estudiándome como un gato observa a un pájaro tras un cristal. Estás cometiendo un error. Dijo suavemente. Puse mi taza en la barandilla. El cerámico chocando contra la madera que había soportado el peso de 3 generaciones. Tal vez. Respondí. Pero aquí va la cosa sobre los errores. Beatriz. Algunos los sobrevives. Otros no. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Es eso una amenaza? Negué con la cabeza. Solo una observación. Se dio la vuelta entonces, señalando a sus miembros del consejo. Los tacones crujiendo en la grava mientras volvía a su todoterreno.
La niebla se había ido. Y el sol iluminaba el puente por completo, madera ennegrecida por el tiempo. Pernos de hierro capturando la luz. El puente de mi abuelo. Mi puente. Tomé el último sorbo de café y observé el lago brillar. Si querían una pelea. Acababan de declararla. Y yo ya sabía exactamente cómo terminaría. La cosa de vivir junto a un lago es que aprendes paciencia. Los vientos cambian. El agua sube y baja. Las tormentas llegan quieras o no. Y si has vivido aquí lo suficiente, sabes que no puedes detener una tormenta. Pero puedes prepararte para ella. No fui tras Beatriz esa mañana. No me quedé en mi entrada gritando como un loco en las noticias vespertinas. Solo me senté de nuevo en la mecedora de mi abuelo. Tomé otro sorbo de café y dejé que el peso de sus palabras se asentara. Porque esto es lo que ella no sabía, ese puente no era solo madera y pernos. Era la última pieza física de una promesa hecha en 1934. Cuando el primer Domínguez condujo un camión cargado de madera a través de barro hasta las rodillas para conectar la cabaña con el camino. Mi abuelo Antonio lo construyó él mismo, martillo en una mano, Biblia en la otra. Y cuando terminó, juró a mi padre, mientras este puente permanezca. Esta tierra es nuestra. Aún podía verlo, hombros anchos. Cuello quemado por el sol. El olor a alquitrán de pino y el calor del verano. Ha pasado 40 años desde que se fue. Pero estaba allí conmigo en ese porche. Beatriz era solo un traje con un título. Un título que no significaba nada para la roca bajo mis botas. Después de que se fueran, caminé hasta la orilla. El lago estaba calmado. Vidrioso. Reflejando el cielo matutino como si nada pudiera tocarlo. Pero yo sabía mejor. Sabía lo que este agua podía hacer si la soltabas de su correa. Revisé las compuertas del embalse. Viejo acero y remaches. Mantenidos mejor que la mayoría de las carreteras municipales. Mi abuelo me enseñó cada manivela. Cada cadena. Cada forma de leer la presión en la corriente. La gente pensaba en el embalse como un bonito telón de fondo para turistas. Yo lo conocía por lo que era, un arma cargada apuntando directamente al terreno bajo donde se encontraba el proyecto favorito de Beatriz. Ese resort suyo. Del que había alardeado durante meses en las reuniones de la Cámara de Comercio. Tenía menos de 3 años. 20 cabañas. Un restaurante junto al lago y un salón de conferencias construido justo en la llanura inundable. Un retiro de 2 millones de euros. Lo llamaba ella. Yo lo llamaba una mala inversión con una capa fresca de pintura. Lo había construido sin respeto al agua. Ese fue su primer error. Pensar que podía tomar mi puente. Ese fue el último. Pasé la tarde en mi taller. Sin prisa. Solo moviendo piezas a su lugar. Revisé mis archivos, mediciones de tierra. Mapas históricos. Escrituras originales. La caligrafía de mi padre en los márgenes. Anotando las marcas de agua alta de la gran inundación del 67. Cada pedazo de papel era otro clavo en el ataúd de su pequeño esquema. Al atardecer. Tenía un montón ordenado en el banco de trabajo, 3 copias certificadas de la escritura de propiedad de 1934. Una pila de fotos mostrando el puente en pie durante 8 décadas. Y al fondo, un cuaderno encuadernado en cuero que mi abuelo guardaba. Con los registros de mantenimiento del embalse. Encendí la lámpara de queroseno. Escuchando los grillos y el suave chapoteo del agua contra la orilla. Hay un silencio en el campo que no puedes explicar a la gente de ciudad. No es solo ausencia de ruido, es una presencia. Una especie de quietud vigilante. Como si la tierra misma esperara a ver qué harás a continuación.
Al otro lado del lago. Las luces del resort centelleaban en la oscuridad. Imaginé a Beatriz en su oficina. Sorbiendo vino. Repasando su horario de demolición. Tal vez pensaba que me había roto con esa notificación. No sabía que acababa de dar cuerda a un plan mucho más antiguo. Porque cuando amenazas el hogar de un hombre, el nombre de su familia y la última pieza del trabajo de su abuelo, mejor reza para que sea del tipo perdonador. Y yo no soy del tipo perdonador. Llegaron al amanecer. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacer un espectáculo. Los oí antes de verlos, motores diésel rugiendo. El crujido de la grava bajo neumáticos pesados. Para cuando salí al porche. Un convoy de camiones se arrastraba por el camino de tierra como una línea de hormigas que habían encontrado azúcar. Al frente. Una camioneta blanca brillante con el logo de la comunidad del Lago de la Espina Negra pegado en el lateral en vinilo reluciente. En el asiento del pasajero. Vi el perfil de Beatriz, barbilla alta. Gafas de sol puestas. Como si estuviera en un desfile. Detrás de ella. Dos plataformas llevando una excavadora y una retroexcavadora. Pintura amarilla aún brillando bajo la luz temprana. Y luego los camiones volquete. Vacíos por ahora. Pero listos para tragar cualquier pedazo de mi puente que pudieran arrancar. No me moví. Solo me apoyé en el poste del porche. Café en mano. Y los dejé venir. Aparcaron en una fila ordenada como soldados en revista. Unos 12 hombres bajaron, contratistas. A juzgar por los cinturones de herramientas y guantes de trabajo. Tipos grandes. La mayoría. El tipo de grande que se obtiene levantando madera. No de un gimnasio. Beatriz fue la última en bajar. No me miró de inmediato. En cambio, se volvió hacia su capataz. Un hombre de pecho ancho con un casco bajo el brazo. ¿Sabes qué hacer?, dijo lo suficientemente alto para que yo la oyera. Solo entonces miró en mi dirección. Señor Domínguez. Llamó con una falsa cortesía goteando de su voz. Estamos aquí bajo la autoridad de la comunidad y el ayuntamiento para remover una estructura insegura de las aguas compartidas. Por su propia seguridad. Por favor, permanezca en su porche. Tomé un sorbo lento. No son aguas compartidas y lo sabes. Su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. El capataz ladró órdenes y las máquinas rugieron a vida. El brazo de la excavadora se extendió sobre el puente. Mandíbulas de metal abriéndose amplias. Mordió la primera sección de barandilla. La madera astillándose con un sonido que me atravesó el pecho. Cada crujido de madera era otro latido de mi infancia, veranos pescando con mi padre. Inviernos transportando leña por esas tablas. Las botas de mi abuelo en ese mismo camino. Año tras año. Ahora era solo escombros en una garra metálica. Trabajaron rápido, tablas arrancadas. Arrojadas al camión volquete como chatarra. Pernos chirriando al ser retorcido libres. Rebotando en la cama de acero con un clan hueco. A media mañana. La mitad del puente había desaparecido. Beatriz se quedó allí. Brazos cruzados. Observando como si inspeccionara a un equipo de jardinería. De vez en cuando. Sacaba su teléfono y tomaba una foto. Yo me quedé donde estaba. Meciéndome lentamente en mi silla. Ni una palabra. Ni una amenaza. Solo el crujido constante de la madera vieja bajo mí y el lento ardor en mis entrañas. Porque aquí va la cosa sobre dejar que alguien piense que te ha vencido, ves el momento exacto en que se relajan. El momento exacto en que dejan de vigilar su espalda. Al mediodía. El último viga fue levantado. La excavadora lo giró a un lado.
dejándolo caer en la pila con el resto. El agua bajo el vacío ahora parecía equivocada. Expuesta. ¿En qué? Beatriz se quitó las gafas de sol. Dio un paso adelante y miró la escena con satisfacción. Eso es todo. Dijo lo suficientemente alto para que su equipo la oyera. Un peligro menos en este lago. Levanté mi taza en un brindis mock. Felicidades. Dije. Has hecho historia. Ladeó la cabeza. ¿Y por qué? Porque ese puente estuvo en pie 89 años. Respondí suavemente. Y ahora has convertido un pedazo de historia en leña. Su mueca regresó. La historia no paga impuestos. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su camioneta. El capataz siguiéndola. Los motores se encendieron de nuevo. Y uno por uno. Los camiones se alejaron. Dejando nada más que tierra revuelta y el eco de su trabajo. Esperé hasta que el sonido de los motores se desvaneció en la distancia. Entonces me puse de pie. Estiré la rigidez de mis piernas y miré sobre el agua. El lago aún estaba calmado. Demasiado calmado. Pero sabía que no se quedaría así. No por mucho tiempo. Cuando has sido alguacil por 3 décadas. Aprendes 2 cosas sobre las peleas. Primero, no ganas golpeando primero. Segundo, ganas asegurándote de que tu oponente nunca vea venir el golpe real. Así que no fui al lago esa tarde. Pisoteando como un viejo loco gritando al agua. No llamé al ayuntamiento. No llamé a la prensa. Hice café y empecé a hacer llamadas. La primera fue a Enrique Delgado. Enrique ha regentado la tienda de cebos en la orilla sur más tiempo que la mayoría de los miembros del consejo han estado vivos. También es el tipo de hombre que lleva un registro mental de cada agravio cometido en esta comarca. Carlos. Dijo después de que le contara lo sucedido. Sabía que intentarían algo. Pero maldita sea. El puente. El puente se ha ido. Dije. Y supongo que es solo el comienzo. Gruñó. Entonces querrás hablar con Pablo y Luisa. Han estado acumulando sus propias quejas. Los llamé a continuación. Pablo aún sonaba amargo por la vez que Beatriz revisó el mapa del lago y declaró de repente que la mitad de su muelle estaba en propiedad comunitaria. Luisa estaba furiosa por las multas por ruido que recibió por su barbacoa del Día de la Constitución. 3 años seguidos. Al atardecer. Tenía una lista. Una larga, disputas por muelles. Ajustes de líneas de propiedad. Revocaciones de permisos de pesca. Multas mezquinas por todo. Desde colores de pintura hasta estilos de buzones. El tipo de acoso de cortes de papel que hace que la gente se rinda y venda. Usualmente a uno de los desarrolladores amigos de Beatriz a precio de ganga. Y cada nombre en mi lista tenía una cosa en común, aún vivían aquí y aún odiaban sus tripas. Esa noche. Me senté en mi porche con un bloc legal en mi regazo y el mapa del lago de la Espina Negra extendido en la mesa a mi lado. La luz de la luna capturaba las ondas en el agua. La gente piensa que los lagos son cosas pacíficas. No lo son. Son pacientes. Mantienen su poder en silencio. Esperando el momento adecuado para liberarlo. Tracé mi dedo a lo largo de la orilla. Pasando mi cabaña. Pasando donde solía estar el puente. Bajando a la orilla oeste. Donde se encontraba el embalse. Mi abuelo construyó ese embalse en el 38 con madera. Sudor y más terquedad de la saludable. Había sido reforzado 2 veces en mi vida. Pero el aliviadero aún era manual. Lo que significaba que en las manos correctas. El nivel del agua del lago podía cambiar mucho. Me recosté y dejé que el pensamiento rodara en mi cabeza como una piedra lisa.
La comunidad había estado tratando este lago como si fuera suyo para domar, construyendo resorts, dragando canales, empujando la línea de agua donde les placía. Tal vez era hora de recordarles que el agua no obedece órdenes. Durante la semana siguiente, no hice un solo movimiento que pudieran ver. Aún compraba mis víveres en el pueblo. Aún desayunaba los jueves en el bar de Milagros. Aún saludaba al cartero. Pero en el fondo, las llamadas continuaban. Enrique me puso en contacto con Gonzalo Martín, quien trabajaba en zonificación municipal antes de jubilarse. Gonzalo conocía cada permiso archivado para el lago en los últimos 40 años y estaba más que feliz de compartir copias. Luisa me presentó a su sobrino Tomás, un aficionado a drones con talento para fotografía aérea. 2 días después, tenía tomas aéreas frescas de cada terraza, muelle y adición ilegal que la comunidad había bendecido para sus amigos. Para el viernes, mi mesa del comedor parecía el tablero de evidencia de un detective: mapas, fotos, códigos legales resaltados. Un bolígrafo rojo circundaba las peores violaciones. Y en el centro de todo, la joya de la corona de Beatriz, el complejo resort de 2 millones de euros que su amigo desarrollador acababa de terminar en la orilla norte. Muelles privados. Una casa de botes. Céspedes manicuros que llegaban hasta el borde del agua. Sentado en tierra que habían reclasificado sin una sola medición legítima. Miré esas fotos por mucho tiempo. Pensé en el puente. Pensé en el embalse de mi abuelo. Y en algún lugar profundo, bajo el latido quieto y constante de mi pulso, la tormenta comenzó a reunirse. Cuando planeas contraatacar, no solo apuntas. Mides la distancia. El viento. El peso de tu propio dedo en el gatillo. Así que empecé a caminar el lago. No como lo hacen los turistas con cestas de picnic y cámaras. Tomé los viejos senderos de ciervos. Los caminos estrechos que solo encuentras si has cazado estos bosques toda tu vida. Me mantuve bajo. Me moví lento. Cada pocas horas. Me detenía para hacer notas en mi cuaderno de campo encuadernado en cuero. El puente era un recuerdo ahora, nada más que maderas rotas medio hundidas en el agua. Me detuve allí más de lo que pretendía. El aire olía a cedro húmedo y podredumbre. Ese puente no era solo madera, era conexión. Entre mi tierra y la orilla este. Entre mí y la gente que solía cruzar para un café. Pescar o solo charlar. Beatriz no había destruido solo una estructura, había intentado cortar la comunidad. Tomé una foto para el archivo y seguí. El embalse se encontraba en el extremo oeste lejano, donde el bosque se espesaba y las colinas se elevaban como hombros. Mi abuelo siempre decía, un embalse es como un arma cargada. La mantienes limpia, engrasada y nunca olvidas que está allí. Caminé la cresta sobre él, escaneando por cualquier signo de que la comunidad hubiera estado husmeando. Nada. La mayoría ni siquiera sabía que el aliviadero era manual. La rueda de control aún estaba donde mi abuelo la dejó, una pesada rueda de acero. Oxidada pero sólida. Encadenada y candada. Probé la cadena. Aún fuerte. Pero el candado. Sabía que tenía la llave de repuesto en algún lugar de la cabaña. Me agaché, quitando hojas de la vía del aliviadero. Esa noche, no usé el embalse para peces o agricultores. Lo usé para ahogar arrogancia. Antes de irme, cerré la rueda de la compuerta de nuevo. No del todo, pero lo suficiente para mantener ojos curiosos sin adivinar lo que había hecho. Desde la orilla, nada se vería diferente aún. Las luces del resort centelleaban a lo lejos. Ajenas.
Empaqué. Colgué los cortadores de pernos sobre mi hombro y empecé de regreso a través de los árboles. A mitad de camino a casa, me detuve en la cresta abajo. El lago brillaba bajo la luna. Sereno. Pero ya podía sentir su peso cambiando. En algún lugar en mis entrañas. La tensión se alivió. No completamente. Esto era solo el primer movimiento. Pero suficiente para saber que el juego había comenzado por fin. La primera mañana después de que abrí la compuerta. El lago no parecía diferente para nadie más. Para el ojo no entrenado. El agua negra estaba calmada como siempre. Lisa como un espejo bajo un cielo pálido. Pero yo la vi medio centímetro más alta a lo largo de las antiguas marcas de piedra que mi abuelo colocó en la orilla. Hice mi café lento esa mañana. Sentado en el porche. Dejando que el vapor se enroscara en el aire fresco. Al otro lado del agua. El resort bullía. Equipos colgaban luces a lo largo del muelle. Algún chico en un carrito de golf zigzagueaba entre cabañas. Estaban construyendo para multitudes de verano. Para brindis de champán y cortes de cinta. No tenían idea de que su base ya se ablandaba bajo el peso. A media semana. Los cambios eran más difíciles de ignorar si sabías dónde mirar. Una sección de camino de grava cerca de la orilla este estaba húmeda todo el día ahora. Nunca secándose al sol. El muelle bajo junto al cobertizo de alquiler de botes flotaba un centímetro más profundo en el agua. Y los juncos cerca de la cala de Lánade se mecían en lugares donde no habían crecido el año pasado. Me aseguré de pasar por allí. Casual como siempre. Inclinando mi sombrero a los trabajadores. Nadie me prestó mucha atención, solo el viejo que gustaba caminar la orilla. El clima jugó su parte bellamente, 3 días seguidos de lluvia. Pesada de noche. Suave por la mañana. El lago la bebía. Cada gota añadiendo a la presión quieta presionando contra los bordes manicuros del resort. Visitaría el embalse de noche. Linterna blindada. Comprobando la posición de la rueda. Un cuarto de vuelta más aquí. Un octavo allá. Nunca suficiente para atraer sospechas si alguien tropezaba con ello. Pero siempre empujando el agua más alto. Una tarde. Vi a Beatriz misma abajo en el muelle principal. Ladrando a algún pobre paisajista sobre arreglos florales. No me vio. Pero yo la vi, tacones clicando en las tablas húmedas. Cabello perfecto. Confianza radiando. No tenía idea de que caminaba sobre lo que pronto sería su ruina. Al final de la semana. Las primeras señales de advertencia susurraban a través de la cadena de chismes del vecindario. Milagros del Bar mencionó que el muelle de pesca se sentía tambaleante cuando su sobrino fue a Cangrejos. Pablo dijo que había oído a uno de los chicos de mantenimiento del resort quejándose de que el sistema de bombas corría horas extras. Mantuve mi boca cerrada. Solo asintiendo. La imagen de la curiosidad inofensiva. Dentro. Sin embargo, podía sentir la corriente cambiando. El reloj del juego contaba hacia abajo. Esa noche de sábado. Caminé la cresta sobre el resort. La luna era un gancho plateado delgado. Justo suficiente luz para ver el brillo en la hierba inundada cerca de la cancha de voleibol. El sonido del lago había cambiado también, no solo chapoteando. Presionando un sonido más profundo. Gutural contra las paredes de retención. Parado allí. Me di cuenta de algo. El lago no era solo agua. Era memoria. Legado y paciencia todo unido en uno. Y ahora se convertía en mi arma. Me di la vuelta para ir a casa. Botas hundiéndose ligeramente en suelo que debería haber sido firme. Mañana. Comprobaría la línea de activación del seguro.
Pablo la había marcado en una estaca semanas atrás. Una buena lluvia más podría empujarnos por encima. Y cuando eso pasara, no habría vuelta atrás. Sucedió un domingo por la mañana justo antes del amanecer. La lluvia había venido pesada toda la noche, martillando el techo de hojalata, tamborileando contra las ventanas. Cuando salí al porche, el aire olía a pino húmedo y barro de río. Un aroma que había conocido toda mi vida. Y allí estaba, la estaca que Pablo había plantado semanas atrás con esa línea roja rayada en ella. El activador del seguro. Cualquier cosa por encima de esa marca y la cobertura de inundación del resort tendría que entrar en acción. El agua la besaba. No lamiendo. No coqueteando. Besándola. Constante y segura. Sorbí mi café y observé la primera luz del sol arrastrándose a través del lago. Era casi tierna la forma en que la luz tocaba las cabañas. Los muelles. La pequeña playa perfecta que Beatriz había gastado tanto dinero en arreglar. Tierna, pero temporal. A media mañana. Los susurros empezaron. Capté a dos chicos de mantenimiento discutiendo cerca del muelle principal. Algo sobre las bombas de sumidero trabajando horas extras y aún perdiendo terreno. Un camión de entrega retrocedió con cajas de agua embotellada. El conductor luciendo confundido cuando nadie vino a firmar. Incluso desde el camino. Podía verlo, la cancha de voleibol era medio estanque ahora. Y el pozo de fuego bajo. El que usaban para esas noches exclusivas de hogueras para huéspedes. Solo un círculo de ceniza húmeda. Caminé al colmado por leche. No la necesitaba realmente. Solo para oír el charla. Milagros se inclinó sobre el mostrador. Ojos amplios. ¿Oíste sobre las cabañas del lado este? Algunas tienen agua bajo las tablas del piso ya. Le di mi mejor asentimiento lento. Qué lástima. Supongo que toda esa lluvia está alcanzando. Bajó la voz. La comunidad está en un revuelo. Beatriz convocó una reunión de emergencia esta tarde. Puertas cerradas. Sin prensa. Esa reunión. No necesitaba estar dentro para saber cómo fue. Podía imaginarla, Beatriz paseando. Sus lugartenientes sudando a través de sus polos. Alguien culpando al ayuntamiento. Alguien más murmurando sobre sabotaje. Pero demasiado asustado para decir mi nombre en voz alta. No se atreverían. No aún. Tarde esa tarde. Caminé a la cresta de nuevo. El resort estaba quieto ahora. Demasiado quieto para un lugar que debería estar preparándose para el ajetreo de verano. Desde mi punto de vista. Vi la primera señal real de pánico, un camión plataforma trayendo sacos de arena del pueblo. Trabajadores en chalecos reflectantes formaban una cadena desordenada. Apilándolos a lo largo de la pared de retención oeste. Era un esfuerzo risible. El agua vendría de todas partes. No solo allí. Esa noche. Volví al embalse. La rueda de la compuerta se sentía resbaladiza en mis manos por la humedad. Le di solo un cuarto de vuelta más. Suficiente para mantener el agua subiendo. Pero no tan rápido que oyeran el rugido en su sueño. Debajo de mí. El aliviadero corría como una cosa viva. Cerré mis ojos y escuché. Sonaba a inevitabilidad. Caminando a casa. Pasé por el jardín de un vecino donde la hierba cerca de la entrada estaba bajo agua. Habían clavado un cartel de "Se vende en el barro". El tipo que podrías comprar en la ferretería por 5 euros. Sin número de agente inmobiliario. Solo un mensaje: estoy harto. Para cuando volví al porche. La luna estaba arriba. El lago brillando como una hoja de plata.
Estábamos más allá del punto de no retorno ahora. El gatillo había sido apretado y el reloj del seguro contaba. Todo lo que quedaba era verlos revolverse. Para el lunes por la mañana. El resort estaba en modo pánico total. Podías verlo desde 1 kilómetro de distancia. Literalmente. El zumbido constante de equipo de construcción se había convertido en un rugido desesperado. Bombas gruñían día y noche. Mangueras serpenteando al lago como un enredo de serpientes moribundas. Desde mi porche. Los observé arrojar todo lo que tenían al agua, el tipo de respuesta de emergencia que luce bien en un informe de presupuesto pero colapsa en el mundo real. Llamaron equipos extra. Hombres en chalecos neón trotando entre cabañas cargando herramientas y maldiciendo bajo su aliento. El estacionamiento bajo era un pantano ahora. Con agua filtrándose a través de grietas en el asfalto. En un punto, vi a Beatriz misma vestida con botas de goma y una blusa blanca impecable. Teléfono pegado a su oreja. Esperando de rodillas junto al pozo de fuego. Gritaba a alguien. Agitando su brazo libre como si pudiera empujar el lago de vuelta por pura fuerza de voluntad. La comunidad intentó su propia marca de control de daños. Enviaron un alerta comunitario por email culpando a lluvias sin precedentes y asegurando a los residentes que todas las medidas necesarias se estaban tomando. Pablo imprimió una copia y la deslizó a través del mostrador en el bar. Sonriendo como un hombre que acababa de oír el mejor chiste de su vida. Lluvias sin precedentes. Dijo. Hemos tenido peores cada primavera desde el 82. Diablos. Tengo álbumes de recortes. ¿Para el martes? Las líneas de sacos de arena se duplicaban en altura. Pero el agua no importaba. Encontraba los huecos. Los puntos bajos. Los lugares que habían olvidado reforzar. Caminé por uno de esos spots en la tarde, un pequeño desnivel cerca de las canchas de tenis donde el escurrimiento vertía como un arroyo oculto. 2 trabajadores estaban parados allí. Mirando el agua filtrándose. Sosteniendo palas como si no estuvieran seguros de qué dirección cavar. ¿Necesitan una mano? Pregunté solo para ver sus caras. Se miraron el uno al otro. Luego a mí. Nah. Lo tenemos. Dijo uno. Aunque su voz llevaba menos convicción que un chico pillado saliendo a hurtadillas después del toque de queda. El miércoles trajo la noticia que esperaba, la primera cabaña había sido evacuada. La palabra era que las vigas del piso habían empezado a deformarse y un huésped casi se torció un tobillo al entrar. Seguridad de la comunidad los escoltó fuera, equipaje apilado en un carrito de golf mientras un hombre de mantenimiento murmuraba algo sobre la integridad estructural bajo su aliento. Esa noche. Caminé la cresta de nuevo. La luna estaba casi llena ahora. El lago lo suficientemente brillante para leer. Podía ver el reflejo de las luces de inundación que habían instalado alrededor del resort, haces blancos duros cortando el agua. Haciendo que todo el lugar pareciera un patio de prisión. Desde arriba. Era obvio que luchaban una batalla que no podían ganar. El lago no retrocedía. Reclamaba terreno un lento centímetro a la vez. No toqué el embalse esa noche. No necesitaba. A veces el mejor movimiento es dejar que la naturaleza tome crédito por tu trabajo. En cambio, me senté en el porche sorbiendo bourbon. Escuchando el lejano zumbido de bombas y la orden gritada ocasional. Pensaban que compraban tiempo. Yo sabía que solo pagaban intereses en una deuda que los rompería. Golpeó justo después de medianoche el viernes. El aire era pesado. Del tipo que se pega a tu piel. Nubes de tormenta borraban la luna. Y en algún lugar a lo lejos. Truenos gruñían como un perro viejo. Estaba en el porche cuando lo oí, primero un crac agudo. Luego un rugido bajo. Hambriento. No del cielo,
del lago. Agarré mi linterna y me dirigí a la cresta. Cada paso traía el sonido más cerca. Más pleno. Hasta que era un gruñido rodante constante. Cuando alcancé el mirador, lo vi, una de las paredes de retención en el extremo oeste había colapsado. No se desmoronó. Colapsó. Un agujero dentado boqueaba donde solía estar el concreto. Y el agua vertía a través como si hubiera estado esperando este momento exacto. Abajo, el caos había tomado control. Luces de inundación bailaban a través de la escena, arrojando sombras largas y espasmódicas de hombres corriendo con palas, gritando sobre el rugido. Bombas gritaban a capacidad total, escupiendo corrientes débiles al negro. En algún lugar, una mujer gritaba, aguda, presa del pánico. Un sonido que cortaba directo a través del retumbar de la tormenta. Vi a Beatriz cerca de la oficina. Su blusa blanca pegada a su piel. Cabello adherido a su cara. Ladraba a su teléfono con una mano y apuntaba salvajemente con la otra. Como si pudiera orquestar el agua a su misión. Las canchas de tenis se habían ido. Solo una extensión de agua marrón arremolinada. 2 carritos de golf estaban medio sumergidos. Sus faros aún brillando bajo el agua como ojos fantasmales. Más abajo, el paseo marítimo leading a las cabañas había desaparecido bajo la superficie. Las cabañas mismas aún se mantenían. Pero el lago lamía sus porches ahora. Era solo cuestión de horas. Entonces vino el punto de inflexión, una de las cabañas del lado este. Una grande. Del tipo que rentaban a VIPs. Se estremeció visiblemente. Los pilotes debajo, ya deformados y gimiendo, cedieron con un sonido como un árbol rompiéndose en una tormenta. Toda la estructura se inclinó. Dudó. Y luego se deslizó al agua. Jadeos y gritos riplearon a través de los trabajadores, seguidos de silencio. Incluso las bombas parecieron más quietas por un momento. Como si todo el lugar estuviera conteniendo el aliento. Me quedé arriba en la cresta, observando. No necesitaba acercarme. Había visto suficientes desastres en mi vida para conocer el patrón: pánico, contraataque, agotamiento y luego rendición. Abajo, la rendición había comenzado. Dejaron de apilar sacos de arena. Dejaron de intentar redirigir el agua. Equipos se acurrucaban en grupos pequeños. Algunos en sus teléfonos. Otros solo mirando el lago como si los hubiera traicionado personalmente. Alrededor de las 3 de la madrugada. Llegó el primer ajustador de seguros, gran todoterreno negro. Placas gubernamentales. Ni siquiera llegó a la oficina principal antes de vadear por agua hasta las rodillas. Sacudiendo su cabeza. Podía adivinar la conversación dentro: límites de cobertura. Actos de Dios. ¿Y si este nivel de negligencia anulaba su reclamo por completo? Cuando la lluvia finalmente cedió. El daño estaba hecho. El lago había reclamado el resort bajo por completo: cabañas, canchas de tenis, estacionamientos, idos o sentados en agua sucia, estancada. Desde mi porche podía olerlo, la mezcla de madera húmeda, combustible diésel y lecho del lago revuelto. Un olor que decía permanente. Me serví otro trago y me recosté. El crujido de la silla de mi abuelo fuerte en la quietud preamanecer. Lo llamarían un desastre. Yo lo llamaba equilibrio restaurado. Para el lunes por la mañana. El resort era un pueblo fantasma. El estacionamiento estaba vacío. Salvo por una sola camioneta cargada con muebles empapados y cajas de cartón hundidas.
Los últimos huéspedes habían sido sacados el día anterior, sus vacaciones cortadas con reembolsos pendientes de revisión. Las oficinas de la comunidad estaban cerradas a cal y canto. Las puertas de vidrio aún llevaban el lettering dorado engreído de Asociación del Lago de la Espina Negra. Pero las persianas dentro estaban bajadas. Sin luces. Sin movimiento. Tomé mi café abajo a la orilla. El aire era fresco y limpio después de la tormenta. Quería el leve aroma a pino. Afuera en el agua. El reflejo de la cresta centelleaba. Roto solo por unas pocas ondas. El lago se había asentado. Estaba calmado de nuevo. Quieto. Mío de nuevo. Más tarde esa tarde. Pablo pasó por allí. Se apoyó en la barandilla del porche. Mirando las cabañas medio ahogadas con una satisfacción que igualaba la mía. Alguacil. Dijo. Sin molestarse en esconder la sonrisa. La palabra es que Beatriz ya está hablando con sus abogados sobre vender todo el lugar. No hay mucho que vender. Dije. Supongo que no. La comunidad está quebrada. El seguro no lo tocará. Y el ayuntamiento husmeando en sus libros. Dio un silbido bajo. Infierno de cosa la que lograste. No respondí. Solo sorbí mi café. A veces el silencio dice más que alardear jamás podría. En las semanas que siguieron, los rumores se convirtieron en hechos. Beatriz renunció a la comunidad, citando preocupaciones de salud. Su lugarteniente desapareció. Probablemente escabulléndose de vuelta a whatever oficina urbana de la que había salido. El banco embargó la propiedad del resort. ¿Y el ayuntamiento? Después de mucha deliberación, declaró que la orilla sería restaurada a su estado natural original, sin cabañas. Sin canchas de tenis. Solo árboles. Hierba y agua. Una tarde en la primavera tardía. Caminé el embalse. El atardecer pintaba el lago en oro y carmesí. El tipo de escena que desearías poder embotellar. Pasé mi mano a lo largo de la piedra áspera. Sintiendo el frío. Sólida permanencia bajo mi palma. Este embalse había estado aquí más tiempo que la mayoría de las casas en la comarca. Mi abuelo lo construyó con sus propias manos. Vertiendo sudor y terquedad en cada centímetro. Pensaron que podían tomar eso de mí. Pensaron mal. La verdad es que no gané por fuerza bruta. No gané porque fuera más ruidoso. Más rico o más joven. Gané porque conocía el terreno de esta tierra, cada centímetro. Cada corriente. Cada ley terca en los libros. Y esperé. Los dejé empujar. Los dejé sobrepasarse. Los dejé crear su propia soga. Y luego le di el tirón más leve. Una mañana en la primavera tardía. Vi al primer somormujo regresar. Flotaba a través de la superficie vidriosa. Llamando con esa nota larga. Haunting que había crecido amando. Fue entonces cuando me golpeó, esto no era venganza. No realmente. Era restauración. Restauración de un lago. De un legado. De un equilibrio que nunca debería haber sido perturbado en primer lugar. Cuando me di la vuelta para regresar por el sendero, noté algo en el embalse, un pedazo de papel clavado bajo una piedra. Era una carta mecanografiada. Sin firma. Solo 2 palabras, tú ganas. Sonreí. Lo dejé donde estaba. Porque esto nunca fue sobre que ellos supieran que habían perdido. Era sobre que yo supiera que había protegido lo que importaba. Y mientras la brisa vespertina ripleaba el lago, me di cuenta de algo más. La guerra había terminado. El agua era mía.
Y a veces el mejor tipo de victoria es la que nadie puede quitar.